Bueno, Rodrigo es director de recursos humanos de Samsonite. Rodrigo, mil gracias por todo otra vez. Y pues te dejo aquí, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Pues qué honor poder participar en esta reunión con absolutamente todos ustedes. Y el tema que quiero platicarles me parece que es algo que con el paso del tiempo va a convertirse más en una tendencia que hoy como una necesidad. ¿Ok? Hablar de cómo cambiar una cultura presencial a una híbrida o remota, fíjense que va a requerir no solamente los esfuerzos de recursos humanos. Vamos a ver en esta presentación, que lo voy a tratar de hacer lo más ágil posible, de la colaboración de muchas áreas que participan dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues déjenme comenzar con esta frase de Carolina Sordelli, donde nos habla de la importancia que tiene que ver la cultura organizacional en los procesos para poder tener una transformación exitosa a un modelo híbrido. Bien, ¿qué resalto de esta frase? El diseñar las oficinas no solamente consiste en lo que vamos a hacer arquitectónicamente. Tenemos que irnos de fondo. Primero debemos de rediseñar nuestra cultura organizacional para hacerle frente a los contextos y a las necesidades de nuestros colaboradores. Sé que Ana María Rubio, después de mí, va a presentar más sobre el tema de transformación de cultura exitosa y no quiero abordar el tema en el cual ella es experta, pero sí quiero comenzar por decirles que cuando nosotros hablemos de un modelo híbrido o remoto, forzosamente tendremos que hablar del tema de cultura organizacional, ¿ok? Es bien importante que si no partimos del entendimiento de cuál es el contexto que enmarca la cultura de nuestra empresa, cualquier iniciativa, por buena que ésta sea, no va a tener los resultados que nosotros estamos esperando. ¿Ok? Déjenme ponerles como ejemplo. Hace 20 años, 15 años, hablábamos mucho de estas empresas tipo Microsoft o Google, donde veíamos PowerPoints que nos compartían, porque ni siquiera existía el WhatsApp, donde nos hacían referencia a lo divertido que era trabajar en Google, porque tenía toboganes, sofás, maquinitas, mesas de ping-pong, etc. Y muchas organizaciones migraron a querer hacer exactamente lo mismo, con la finalidad de poder ser atractivas para todos los colaboradores actuales y una apuesta a atraer y retener y desarrollar talento. ¿Qué pasó? En México y en muchas otras partes del mundo, ese modelo no jaló. Y no jaló porque no entendieron que el peso radica en la cultura. ¿Qué es la cultura dentro de las organizaciones? Significa cultura el cómo hacemos las cosas dentro de nuestra empresa. Cómo es que hacemos que sucedan las cosas. Cómo es que se toman las decisiones. ¿Ok? Por tanto, si nosotros en este modelo queremos invertirle energía y tiempo para poder movernos de un modelo híbrido o remoto, es importante que hablemos de la experiencia del empleado. ¿Ok? 65% de los directores generales son partidarios de que quieren mejorar la experiencia del empleado. Y de ahí se derivan un montón de cosas, entre ellos el modelo del cual estamos hablando. Sin embargo, solamente muy pocos tienen un plan de cómo atacar este proceso. Bien. ¿Por qué les digo esto? Tengamos claro qué sí es cultura organizacional y qué no es cultura organizacional. Sí es cultura hablar de tener una clara visión de a dónde queremos llevar la empresa. Sí es hablar de los principios del liderazgo de la organización y cómo es que vamos a actuar de manera congruente entre la visión y los objetivos. Sí es hablar de responsabilidad de los ejecutivos al ser facilitadores de nuestros procesos. Sí es desarrollar y poner en marcha sistemas y procesos que afiancen y refuercen el futuro de la empresa, así como el promover la transparencia y la mejora continua. Y
estar hablando de manera constante de cuáles son la forma en la que queremos llegar a transformar nuestra organización. Por otro lado, ¿qué no es cultura organizacional? Y para mí es el punto medular de esta plática, es no replicar los modelos de otras empresas. Cuando hablamos que porque X o Y organización sea nuestra competencia o un modelo a seguir, hace las cosas de tal o cual forma y lo queremos replicar como ellos lo hacen, déjenme decirles, esa no es cultura organizacional. Eso no es un modelo que nos va a permitir ser exitosos en la implementación de nuestros programas. ¿Ok? Lo mismo, y lo manejo de manera muy breve y puntual, hablar de cultura organizacional no es hacer home office. ¿Ok? Aunque suene de manera paradójica con respecto al tema que estamos hablando. No es, simplemente apoya o refuerza el tipo de cultura que nosotros estamos implementando. Tampoco es hablar de clima organizacional, ni de engagement, ni de satisfacción, ni de motivación, ni de qué tan bonitas o feas sean nuestras oficinas, o si tenemos refrescos y chocolates, o si salimos temprano los viernes o no. ¿Ok? Cultura, refuerzo, es el cómo todas estas acciones funcionan en conjunto dentro de nuestra empresa. Bien, déjenme darle un poquito de datos para reforzar el por qué convendría que ustedes tomen la decisión, si es que la cultura de sus organizaciones se los permite, moverse a un modelo híbrido. ¿Ok? 58% de los encuestados que entrevistó Accenture en 2022 mencionan que ya trabajaban en un modelo híbrido antes y durante el COVID. Y déjenme decirles en qué consiste ese modelo híbrido. Seguramente dentro de sus organizaciones hay áreas comerciales. Y esas áreas comerciales no necesariamente están todo el tiempo en oficina. Por tanto, de alguna manera, algunas de sus organizaciones ya estarían trabajando en estos modelos híbridos desde antes de la pandemia. Otro ejemplo es cuando ustedes tienen áreas de soporte que están en otros países o en otras facilities, también habla que estos también son parte de un modelo híbrido o a distancia. Otro aspecto a considerar es que el 63% de las empresas de alto crecimiento ya habían habilitado modelos de fuerza de trabajo productivas fuera de oficina. ¿Okay? Y esto tiene que ver con sinergias. Y estas sinergias se pueden encontrar en distintas áreas de la organización. Lo más reciente que yo he visto es que las empresas dentro de las áreas de recursos humanos están tendiendo más a ofrecer modelos de shared services para las áreas de compensaciones, reclutamiento y selección, gestión y control de nóminas, desarrollo organizacional, que le dan soporte a muchos países o a muchas sucursales y no tienen que contar ellos con un área específica en sitio para cada una de estas áreas. 83% de los líderes encuestados identificaron un modelo híbrido como óptimo en el futuro. Ahora, si bien este número nos dice que hay una tendencia a quererse mover, el chiste es cómo lo vamos a ejecutar. ¿Ok? Y fíjense, este dato también es muy revelador. El 74% de los miembros de la generación Z están diciendo que les gustaría colaborar más cara a cara que a distancia. Y este número es ligeramente mayor al que mencionaron los millennials. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque el que sea una tendencia hoy de mercado, el que las empresas se estén moviendo hacia programas híbridos o a distancia, no significa que todas las empresas o que todos los colaboradores estén buscando ese modelo. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar dentro de las siguientes slides cuáles son las características de que debemos de tener en cuenta cuando estemos pensando en movernos a este tipo de esquemas. Bien. Les voy a enmarcar como contexto 4 áreas en las cuales debemos de fijarnos cuando pensemos en una cultura híbrida o remota. Procesos, espacios de trabajo, interacción, comunicación y aspectos legales.
¿Por qué es importante hablar de la interacción y la comunicación como primer punto cuando hablamos de un modelo híbrido o remoto? Porque es bien importante que cuando pensemos en esto, vayamos explicando cuáles son los beneficios hacia el resto de la organización, de cuáles son esas cosas que vamos a obtener como parte de un proceso de mejora, más allá que solamente trabajar desde nuestras casas. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el objetivo esencial? El objetivo esencial no necesariamente tiene que estar con que evitemos las horas de traslado de la gente de su casa a su oficina, de oficina a su casa para ser más productivos. O no tiene que ver con que el corporativo solamente se quiera ahorrar la renta de las oficinas. Tendríamos que tener cada uno de nosotros un claro entendimiento alineado con la visión de la dirección general o de los stakeholders de la organización de él, por qué queremos buscar estos modelos y de manera muy puntual, muy clara y tener la narrativa correcta para poder comunicar esto al resto de la organización. Segundo punto, y para mí se convierte en algo que es crítico y les pediría lo consideren cuando estén pensando en hacer estos movimientos. Documenten todo. En la medida en la que ustedes puedan tener un manual de operación, políticas, procesos, que incluyan todos los principios prácticos que van a regir el modelo, ya sea híbrido o remoto, les va a permitir a cada uno de ustedes que no haya malas interpretaciones o ambigüedades. Seguramente a ustedes que ya han puesto en marcha estos programas les ha tocado cualquier cantidad de comentarios que se repiten y se repiten y se repiten. Es decir, tengo mala conexión o perdón porque hay ruido de fondo o porque la persona que están buscando no se conectó. O cuestiones más básicas como que los interlocutores que están participando de la reunión nunca encienden sus cámaras. Bueno, todo esto es algo que ustedes deben de incluir dentro de sus libros, sus protocolos que gestionen y regulen los procesos de cultura híbrida o remota, porque es el marco sobre el cual todos nos vamos a regir y todos nos vamos a alinear. Comunicación constante. Es bien importante que en todo momento seamos consistentes en la manera en la que estamos comunicándonos cuando hablamos con personas que están trabajando de manera híbrida o remota. ¿Ok? En este sentido, no vamos a hacer excepciones. No vamos a tener dudas dudas o cuestionamientos sobre si el proceso es válido o no. Hemos hecho algunas organizaciones muchas inversiones para que la gente pueda trabajar de manera híbrida y hoy, al paso de la pandemia, vienen los cuestionamientos de si esto fue una buena o una mala idea. Bueno, pues para evitar esto, lo que tenemos que hacer es reforzar constantemente cuáles son los principios que regulan nuestra cultura híbrida o remota. Bien. Hablemos de procesos. Cuando hablamos de una cultura híbrida o remota, tenemos que hablar de qué es lo que estamos esperando de la gente. ¿Ok? ¿Y por qué es importante que hablemos de esto? Porque se ha desvirtuado mucho el proceso, en mi experiencia, en el que es cuestionado más la persona de en dónde realiza su trabajo que el resultado que aporta la organización. Y cuando hablamos de una cultura híbrida o remota, no necesariamente tenemos que pensar en dónde desempeña la labor la persona. Es decir, no importa si está en Acapulco, o eso es lo que no nos debe quitar el sueño. Si esta persona está en Acapulco, o está en Las Vegas, o está en su casa en Querétaro, o si está en una Starbucks trabajando. Siempre y cuando nos enfocamos como primer punto en los resultados que entrega esta persona. En dónde esté, no nos interesa. Pero sí es interesante que cuando la persona esté conectada, esté concentrada y enfocada al 100% en lo que tiene que hacer. No si está callando al perro, o si le está dando el calor, o si se escuchan de fondo las olas,
o si hay una buena o una mala conexión. ¿Ok? Por lo tanto, las reglas del juego se establecen con definir cuáles son las jornadas y los horarios de trabajo. ¿Ok? Seguramente a ustedes les ha pasado, pero la gente que trabaja en estos esquemas hacen el comentario que trabajan más horas que si estuvieran sentados en la oficina. ¿Ok? Y no sé si eso sea bueno o malo. Lo que sí es importante es que regulemos cuáles son las jornadas de trabajo. Es decir, que una persona si tiene 30, 45, 60 minutos de comida, es el tiempo que tiene que respetar. Si su jornada de trabajo es a las 6 de la tarde, bueno, pues está hasta las 6 de la tarde. No porque esté remoto, entonces la persona tiene la obligación de estar contestando correos a las 10, 11 de la noche. O no porque la persona aparezca desconectada por un instante, significa que no está haciendo nada. O sea, hay que tener muy claro estas reglas del juego de tal manera que nos permitan que este esquema sea igual de productivo, y cierro comillas, que el que sea el de estar en la oficina. ¿Ok? No deje nada a la suerte. No deje nada es que yo le quise dar a entender, es que sobreentendió, es que yo le dije, pero no lo documentamos. ¿Ok? Todo esto, en la medida en la que nuestros controles nos permitan tener las reglas del juego claras, va a jugar más a favor de que esta cultura sea replicable y sea medible. ¿Ok? Desarrollen rituales. Los rituales son actividades que estamos constantemente replicando y que generan una energía positiva y refuerzan los valores de la organización. ¿Ok? ¿Cómo lo pueden hacer? Siempre a través de los líderes. Importante, recursos humanos, ejecutamos y controlamos el proceso y el marco regulatorio de la cultura organizacional, pero no somos los responsables de hacerlo, ¿eh? Eso debe de ser bien importante para todos ustedes. ¿Quiénes son responsables de mantener la cultura organizacional? Todos quienes formamos parte de la empresa. Todos. Principalmente los líderes, porque los líderes son los que van a estar alineando constantemente lo que sí se debe hacer de lo que no se debe hacer y diferenciarlo y ser claros y contundentes. Y deben de ser promotores de todos esos principios que regulan a la organización. Por tanto, hay que tener cuidado con los detractores, porque mientras unos managers pueden estar hablando positivamente de los beneficios que pueda tener estas funciones híbridas o remotas, habrá otros que se quejen de ello. Por lo tanto, en ese momento empezamos a caer en contrariedades y en discusiones que no nos llevan a nada y que no nos hacen ser más productivos bajo estos esquemas. Por tanto, es bien importante que la dirección general o los stakeholders o los dueños de las empresas sean quienes, una vez que estén comprometidos con este modelo, refuercen a través de sus líderes estas conductas. Bien. Crear espacios psicológicamente seguros. Esta parte, de verdad, es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante que vayamos desarrollando espacios de confianza, de respeto y de seguridad. Hay empresas en las cuales el modelo híbrido o remoto es más es un cumplimiento ante el tema de la pandemia que un requerimiento por parte de ellos. Por tanto, se ha vuelto, o hay casos en los cuales el estar trabajando de manera remota, en lugar de ser una opción de trabajo, se convirtió en un riesgo de trabajo. Por tanto, las personas deciden no mantener estos esquemas y regresarse a las oficinas por el impacto que tiene a nivel psicológico. Se sienten más estresadas, se sienten más hostigadas, sienten que no tienen tiempo para sus vidas personales, no hay controles. ¿Okay? Por tanto, es bien importante que ustedes promuevan la salud de las personas. Entiendo que ya no estamos en esa época de la pandemia en la cual de pronto la gente se sentía mucho más en estados de ansiedad derivados de las complicaciones de salud y lo que estaban escuchando constantemente en las noticias. Hoy ya no es el caso.
A mí me parece que más tiene que ver con justamente lo que les explicaba en el punto anterior. Es una persona puede estar entregando resultados, estar alineado a los principios de la organización, pero puede estar recibiendo presión de otras áreas del hecho o bajo el argumento de que no los ven físicamente dentro de las oficinas. Entonces, yo les sugeriría ahí que tengan mucho cuidado en que esas personas que son detractoras del modelo las confronten, platiquen con ellas y los puedan alinear de manera tal que entiendan más cuáles son los beneficios que tiene el modelo que los problemas que esto pueda generar. ¿Okay? Tercero, hemos estos días hablado en diferentes foros de recursos humanos la importancia que tiene la diversidad, y la diversidad no solamente tiene que ver con creencias, preferencias, etcétera, tiene que ver también con la diversidad de pensamiento y de opiniones. Y en ese sentido es bien importante que escuchemos a nuestra gente y que la gente se sienta escuchada, no porque esté lejos. Solamente lo que cuenta es lo que entregan a través de sus reportes o de los diferentes sistemas a los cuales estamos acostumbrados a trabajar. ¿Okay? Ustedes como líderes son responsables de abrir estos canales de comunicación para entender cuáles son las opiniones de la gente y cuáles son los aportes que pueden hacer a nuestros modelos distintos para poder mejorar nuestros procesos o el sentirse que están aportando a la organización con respecto a sus resultados. Ahora sí, si nos queremos ir a un tema más de cómo construir un espacio híbrido, nosotros, por ejemplo, acá en Samsonite estamos cambiándonos de oficina de un lugar que teníamos 1,200 metros cuadrados a un lugar donde vamos a estar en menos de 500 metros cuadrados. ¿Qué va a implicar esto? Bueno, pues que bajo nuestros modelos híbridos de trabajo tendremos que hacer ciertos acomodos. Hoy, si ven nuestras oficinas, tenemos mucho espacio porque derivado de la pandemia tuvimos que reestructurar el 43% de nuestra organización a nivel de headcount. Sin embargo, para poder ser más eficientes, lo que hemos hecho es trabajar mucho en nuestros procesos, mucho en la comunicación interna, y ahora con la reducción del espacio físico, tenemos que trabajar mucho en que los espacios sean ergonómicos, porque pues, la gente al final del día va a estar más apretada de lo que hoy están. Por tanto, una de las cosas que hemos venido haciendo es crear mesas redondas para platicarles sobre el espacio. Hemos llevado a algunas personas que los consideramos son promotores de nuestra cultura y de la organización para que vean cuál es el espacio donde vamos a convivir en las nuevas oficinas y que ellos nos aporten ideas sobre el tamaño o las dimensiones de las salas de juntas que vamos a necesitar, el tipo de mobiliario, dónde quedaría X o Y espacio de manera más conveniente, cómo les gustaría ver la decoración con respecto a los espacios generales, como puede ser el comedor. Hoy actualmente tenemos una terraza de 120 metros cuadrados. En nuestras nuevas oficinas no vamos a tener ese espacio. Entonces, ¿cómo vamos a convertir este espacio que era donde la gente se reunía a celebrar cumpleaños? Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a manejar? Pensemos que no todo tiene que ser un esquema de plug and play, es decir, simplemente cierro una oficina, abro otra oficina o aprovecho el que ya no esté la gente para hacer las modificaciones y las adecuaciones al espacio que nosotros estamos considerando, ya sea por decisión del área de la Dirección General o de Recursos Humanos. Entonces, en la medida en la que podemos escuchar más a nuestros colaboradores, ellos se van a sentir más comprometidos con estos tipos de modelos. ¿Ok? Planifiquemos el diseño y si hoy tenemos áreas de oportunidad para mejorar el tipo del espacio en el que estamos, hagámoslo. Vamos a atrevernos siempre y cuando esté alineado con los principios y valores de la organización. ¿Okay? Pensemos en qué es aquello que siempre quisimos hacer, pero por ya estar en un espacio físico no podemos cambiar, y hagámoslo. Piensen también que podemos utilizar el espacio de nuestros colaboradores, que pueden ser sus casas además, para enviarles de pronto algún obsequio o algún recordatorio de la organización que puedan imprimir o que puedan poner en el espacio que ellos en sus casas están utilizando para trabajar, de manera tal
que se sigan sintiendo que pertenecen a una organización. Esto en el caso de todas esas personas que trabajan de manera remota y que nunca vemos en la oficina, pero que es importante tengan estos mensajes de comunicación que les permitan generar una identidad con nuestra marca más allá de la computadora. ¿Ok? Estas iniciativas de diversidad e inclusión, el festejo de los cumpleaños, iniciativas como campañas de ventas a empleados, etcétera, por favor, manténganlo haciendo o háganlo como si la persona estuviera físicamente en su lugar de trabajo, porque esta es la manera en la que ustedes van a poder incrementar el nivel de engagement de sus colaboradores, ya que para ellos difícilmente van a poder ver que la organización físicamente actúa de una manera, a lo que los individuos hacen o contribuyen independientemente en el lugar que decidan trabajar. ¿Ok? Entonces, bien importante, comunicación, comunicación y más comunicación en todo momento para ellos. Sean flexibles. A ver, nosotros aquí en la oficina tenemos 3 horarios de entrada y 3 horarios de salida. Y para la gente que trabaja de manera remota o híbrida, también tenemos 3 horarios de entrada y 3 horarios de salida. De esta manera, lo que estamos buscando es que la gente pueda atender a sus necesidades personales sin descuidar las personales. Es decir, no es lo mismo aquella persona que no tiene hijos que aquella que tiene que llevar a sus hijos al colegio y de ahí venir a la oficina. ¿Okay? Y nosotros no hacemos distinción, y les recomiendo a ustedes también lo hagan, entre los roles que hace hoy una mujer de los que hace un hombre. Es decir, cada vez es más frecuente el que los hombres se levanten, hagan el lunch, preparen las mochilas de los hijos, los lleven al colegio, los recojan, atiendan a las reuniones de la escuela de los hijos, etcétera. Creo que hoy, afortunadamente, estamos viviendo una época en la cual la contribución de los hombres y las mujeres al hogar es 50-50, ¿ok? O habrá hombres que por la naturaleza del trabajo de la mujer hagan más labores de casa y de esta manera contribuyan más a la familia, ¿ok? Entonces, sean flexibles y escuchen a las necesidades de sus equipos. Importante. El entorno legal, hoy tenemos la norma 37 que regula el home office, ¿ok? Entonces, si ustedes optan por moverse a un esquema híbrido o remoto, es bien importante que revisen la norma 37 y definan un presupuesto para que puedan ustedes cumplir con esta norma. ¿Por qué tiene que ver el presupuesto? Porque en caso de que la persona supere el 30% del tiempo trabajando desde su casa, ustedes como organización tendrán que pagar una parte proporcional del consumo de luz, internet, telefonía y ciertos gastos de papelería dentro del hogar. ¿Ok? Entonces, bien importante, documentense, recurran a un experto y de esta manera les va a permitir estar en línea con lo que marca la ley. Por tanto, yo los invito a que no nada más lo vean desde la parte emocional de procesos, de comunicación, sino también incluyan ahí un factor importante que tiene que ver la Ley Federal del Trabajo y la norma 37, 30 y 35, que son las que hoy en día están supervisando las autoridades. ¿Ok? Por tanto, y para dejar un espacio para algunas preguntas, mis recomendaciones finales es no repliques modelos de otras empresas. Desarrolla tu propio modelo. Antes de implementar cualquier modelo de trabajo distinto al que hoy tienes, debes de tener cuáles son los principios que regulan la cultura de tu organización. No porque a alguna persona les funcione el modelo híbrido de distancia significa que a toda la gente le va a funcionar. Hay personas que prefieren trabajar más físicamente y hay personas que prefieren trabajar más a distancia. ¿Okay? Inclusión. Toma en cuenta todas las distintas posibilidades, ¿ok? El objetivo es trabajar de manera colaborativa, más no de manera aislada. Y trabaja mucho
enfócate en cómo trabajamos más en colaboración, en la generación de ideas, en la comunicación, en acceso a la información, en la toma de decisiones y al logro de resultados, más allá de en dónde una persona desarrolle su trabajo. ¿Okay? Gracias. Gracias por su tiempo y si les parece bien, pasemos a alguna duda que puedan tener. Perfecto, Rodrigo. No, mil gracias a ti. Aquí Marcel está comentando que ella cree que no es nada más un tema de familia, e incluso estilo de vida, que cree que la flexibilidad considera las individualidades, así que es más orientarnos a los objetivos del rol. Estoy totalmente de acuerdo. Coincido plenamente. Y bueno, aprovechando ahorita tenemos un par de minutos, no sé si hay alguien que quiera comentar algo adicional. Bueno, Marcela está preguntando también que se implementaron algún ritmo de reuniones o reglas. Sí, las reglas son hoy en día en nuestra organización y depende de lo que ustedes quieran hacer, pero es importante que si ustedes deciden que las reuniones van a ser, o si la jornada de trabajo es hasta las 5 de la tarde, o en nuestro caso hasta las 6, no hay reuniones posteriores a las 6 y no hay reuniones que puedan fijarse después de las 5:30 con una duración mayor este tiempo. De esta manera respetamos el tiempo de cada quien. Está buenísimo eso. Y luego es bien difícil, ¿no? Respetar eso porque sí. A mí me pasa que cuando estás en home office luego trabajas más de cuando estás a lo mejor yendo a la oficina de manera presencial. Y es lo que le ha pasado a todo el mundo. Por eso es bien importante que las reglas estén claras desde el principio y que sean los líderes quienes sean los primeros que respeten esto. Porque claro, si el manager es el primero que no le importa, pues imagínate hacia abajo, ¿no?